Buenas, mi nombre es Carlos Geraldo Farías. Soy estudiante de la Universidad Técnica Manabí, especialmente en la Facultad de Ingeniería Agrícola. La materia que vamos a ver a continuación es Ingeniería de Riego y vamos a hablar de un tema en específico, el cual es el riego parcial de raíces. Para entrar en este tema, primero debemos saber qué es el riego parcial de raíces, y es una técnica de déficit de riego que consiste en someter una parte del sistema radicular a déficit hídrico, mientras la otra se mantiene irrigada. La finalidad de esta técnica es inducir la producción de ácido abscísico en las raíces parcialmente secas para que sirva como señal para que las hojas reduzcan la apertura de estomas y de esta manera disminuya la pérdida de agua. Al mismo tiempo, las raíces bien irrigadas mantienen el follaje con buen estado hídrico. Este tipo de riego tiene algunos beneficios, como son la reducción de la transpiración de las hojas, también reduce el crecimiento vegetativo, aumenta la eficiencia en el uso de agua, que es lo que queremos. Las raíces del suelo seco permanecen sanas debido a una retribución hidráulica y también mantiene el estado hídrico de la planta. Estos son uno de los beneficios más relevantes que podemos ver en este tipo de riego parcial de raíces. Para dar un ejemplo sobre este tipo de esta técnica, tomamos en consideración un artículo que tiene como nombre efecto del secado parcial alternativo de la zona de las raíces. ¿Qué significa PRD? Significa riego parcial de raíces, sobre la disponibilidad de nitrógeno del suelo para la alfalfa. Podemos iniciar con una pequeña introducción sobre lo que es el nitrógeno, el nitrógeno del suelo en agroecosistemas de tierras de cultivo se relaciona con la productividad de cultivos, de concentración atmosférica de nitrógeno y los ciclos biogeoquímicos globales, y sus stocks son las primeras fuentes de disponibilidad de nitrógeno para los cultivos. Por lo tanto, la disponibilidad de nitrógeno en el suelo para los cultivos es una herramienta eficaz para gestionar adecuadamente la aplicación de fertilizantes nitrogenados en los ecosistemas de las tierras de cultivo. Teniendo en cuenta que el exceso de fertilizantes nitrogenados suele tener un impacto negativo en la calidad del suelo y del medio ambiente. Podemos dar como una definición del nitrógeno en el suelo. Para esto tenemos muchas fuentes para poder explicarlos. Y la disponibilidad del nitrógeno en el suelo se estimó en estudios anteriores utilizando indicadores en los ecosistemas de tierras de cultivo. La disponibilidad de nitrógeno del suelo generalmente se estima por la concentración de amonio del suelo y la concentración de nitrógeno, de nitrato. Mientras que en algunos otros estudios también han considerado el nitrato, la relación nitrato-amonio, un mejor indicador que sus concentraciones para estimar la disponibilidad de nitrógeno en el suelo de los cultivos. Para esto también, como estamos citando este artículo, vamos a saber lo que es a entrar un poquito en contexto sobre qué es la alfalfa. ¿Y qué es la alfalfa? Es un cultivo perenne y de gran valor en varios agroecosistemas que se usa ampliamente para establecer pastos que sustentan la producción animal y controlan la erosión del suelo en todo el mundo. Actualmente se ha verificado que el riego parcial por raíces tiene éxito para su ampliación en la producción de alfalfa en China, con una alta eficiencia en el uso de agua y beneficios económicos. Sin embargo, la producción persistente de pastos de alfalfa no solo depende de agua de riego, sino que también de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, especialmente en las regiones con escasez de nitrógeno en el suelo, aunque la alfalfa puede fijar nitrógeno de la atmósfera. Teniendo esto en cuenta, el objetivo de este artículo fue emplear la alfalfa como cultivo de ejemplo para investigar el efecto del riego parcial por raíces en la disponibilidad de nitrógeno del suelo para cultivos perennes, fijadores de nitrógeno mediante la relación de amonio-nitrato.
y a través de un experimento el cual tiene una duración de unos 3 años aproximadamente. Aquí este estudio plantea la hipótesis, la cual es que el riego parcial por raíces mantiene el rendimiento de forraje estacional en los pastos de alfalfa. Y asimismo que el riego parcial de raíces mejora la forma dominante del suelo de nitrato orgánico, y asimismo, como tercer punto, que el riego parcial de raíces disminuye la disponibilidad de nitrógeno del suelo, ya que este puede alentar a la alfalfa a agotar más rápido el nitrato del suelo. Aquí podemos ver un poco dónde se desarrolló este experimento, el cual se desarrolló en Wuwei, que es una ciudad perteneciente a China. Para estimar, los datos que se tuvieron en cuenta en este experimento fue que durante todo ese tiempo hubo un clima templado continental. Su temperatura fue de 9 grados centígrados aproximadamente. Su precipitación media anual fue de 175 milímetros, asimismo como la evaporación media anual, el cual fue a 2000 milímetros. El rendimiento del forraje de productividad de agua y absorción de nitrógeno de alfalfa. La respuesta del rendimiento del forraje estacional, la productividad del agua, la absorción de nitrato de la alfalfa de los modos de riego y los volúmenes de riego fueron consistentes entre los tres primeros años. El riego parcial de raíces aumentó de una manera significativa la productividad del agua, es decir, que lo pudieron aprovechar de mejor manera y tuvieron un mejor resultado. La absorción el rendimiento del forraje estacional, la productividad del agua y la absorción del nitrógeno de la alfalfa aumentaron y luego disminuyeron a medida que aumentó el volumen del riego, alcanzando su punto máximo en condiciones de riego. De aquí para esto, ¿por qué es importante el nitrógeno, o más bien en el suelo, la fertilidad? ¿Por qué? Porque aquí la fertilidad del suelo tiene que ver mucho, porque aunque parece que el suelo es un lugar donde solo se colocan las plantas, la realidad es que un suelo fértil tiene la capacidad de proporcionar agua y nutrientes necesarios para la planta en el que habita, en este caso la alfalfa, con el que se hizo el experimento. Por lo tanto, la fertilidad del suelo en la agricultura es algo que hay que tener muy en cuenta para todos aquellos que dedican su tiempo a esta labor. En sí, no solo las plantas se ven beneficiadas por ello, sino que también existen microorganismos y otros organismos vivos cuya aportación es una pieza más del engranaje, y sin los cuales todo el ecosistema se vendría abajo. Es decir, que no tuviéramos una cadena alimenticia estable, o tuviéramos que recurrir a otros métodos para poder alimentarnos. Es por ello que conseguir mantener la fertilidad en niveles óptimos es lo que dará buenos resultados tanto a corto como a largo plazo. Aquí podemos destacar cuáles son los tipos de fertilidad que se pueden existir, el cual viene siendo la física, la química y la biológica del suelo. Se consideran componentes físicos, podemos mencionar una roca o los minerales, la cual son partículas que con el tiempo fueron haciéndose más pequeños, y otros elementos como la arcilla o el limo. Todos estos elementos determinan la composición y textura, así como diferentes procesos que suceden en él a causa del clima, la topografía o varios organismos vivos, por nombrar algunos, disculpen. Dentro de lo que son la fertilidad química del suelo podemos encontrar lo que engloba el pH del suelo, el agua y diferentes nutrientes minerales como el magnesio, calcio o zinc. La disponibilidad de ellos junto a un pH equilibrado son fundamentales para la salud de las plantas. Podemos citar algunos minerales, el cual es de mucha importancia, que aquí vamos lo que es el nitrógeno. ¿Y qué importancia tiene el nitrógeno en esto? Pues es muy importante, debido a que esto otorga vigor a las hojas y favorece el crecimiento de las plantas. Otro que también podemos mencionar que es de mucha importancia es el fósforo, el cual es beneficioso para el sistema radicular y el desarrollo de los brotes y las semillas.
Y por último, pero no menos importante, el potasio, que fortalece el metabolismo de la planta y ayuda a generar la resistencia a los patógenos. También podemos mencionar lo que es la fertilidad biológica. Dentro de la fertilidad biológica, el componente biológico del suelo hace referencia a todos los seres vivos que influyen en él, desde plantas u hongos hasta bacterias y protozoos, pasando por el animal de gran tamaño hasta insectos o lombrices. Especialmente son los microbios que, aunque no sean visibles a simple vista, son responsables de transportar el agua y nutrientes, así como reciclar lo que ya no vale. Esto es un pequeño inciso de lo que compete a la fertilidad del suelo y por qué la importancia de aplicar este método de riego. Ahora bien, la materia orgánica del suelo. En sí, la materia orgánica en el suelo es el conjunto de residuos vegetales y animales de todas las clases o más descompuestos y transformados por la acción de los microorganismos. Los principales organismos que se encuentran, como mencionamos antes, pueden ser las bacterias, hongos y algas. Bajo la acción de estos microorganismos, los residuos van descomponiendo y transformando más o menos lentamente un compuesto orgánico variado. Entre sí, la materia orgánica del suelo tiene beneficios en el suelo, como lo que contribuye a las partículas minerales individuales del suelo y a que formen agregados estables, cosa que así va mejorando la estructura del suelo y facilitando su laboreo. Favorece una buena porosidad, mejorando así la aireación y penetración del agua. Aumenta la capacidad de retener agua por las razones anteriores y también disminuye los riesgos de erosión. Esto y entre otros beneficios que podemos mencionar. Lo que hubo entre discusión es que muchos estudios han demostrado que el riego parcial de raíces puede aumentar, mantener o disminuir ligeramente el rendimiento de los cultivos y puede alterar la disponibilidad de nitrógeno del suelo anual. Estos estudios se han centrado en el rendimiento de los cultivos de una cosecha en años sucesivos o múltiples épocas de cosecha en un año, a diferencia de estudios previos de datos múltiples. Estos datos son obtenidos del propio experimento del cual se llevó a cabo y del cual estamos citando este ejemplo. Para concluir, vamos a hablar la conclusión de lo que nos tiene deparado este artículo. Y como conclusión nos tiene que este estudio emplea la alfalfa como cultivo perenne para investigar el efecto de las plantas del riego parcial de raíces en la disponibilidad de nitrógeno del suelo para cultivo perenne fijadores de nitrógeno mediante el uso de la relación de amonio-nitrato. La existencia de nitrógeno a través de experimentos de parcelas de campo de 3 años, lo cual fue el tiempo que se estimó para la duración de este proyecto, de este experimento. Los resultados que muestran que el riego parcial de raíces aumenta el stock de nitrato, así mismo como el stock de nitrógeno, de amonio, y así mismo como la relación que existe entre el amonio y el nitrato. Esto también aumenta la absorción de nitrógeno de la alfalfa y la productividad del agua, lo que contribuye al mantenimiento del rendimiento del forraje estacional de la alfalfa. La combinación óptima del riego parcial de raíces y entre otras. Con esto yo termino mi exposición y espero que haya sido de su agrado. Y con esto me despido. Muchas gracias.